Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Castro y hoy día voy a hablar acerca de causalidad en el contexto de la tarea solicitada. Como sabemos todos, esta tarea y esta presentación se enfoca básicamente en la asociación entre tabaco y cáncer de pulmón, analizando ciertos estudios claves para esta asociación, sobre todo de los años 50 y 60. El primer estudio que analizamos fue el estudio de Winder y Graham, el cual fue un estudio caso control, en el cual a nivel de hospitales y centros privados de 8 estados de los Estados Unidos se seleccionaron en total 684 casos de pacientes con cáncer pulmonar, donde 644 eran hombres y 40 eran mujeres. Y desde servicios médicos quirúrgicos de 3 hospitales de la ciudad de San Luis, se seleccionaron en total 1.332 controles que no tenían cáncer pulmonar, donde se distribuyeron entre 780 hombres y 552 mujeres. El objetivo básicamente era aplicar un cuestionario estandarizado donde se evaluaban ciertos factores de riesgo, entre ellos el tabaco, donde vemos que en el caso de los casos, ¿cierto?, existe una gran variabilidad en quién tomó este cuestionario. 334 por el médico autor del estudio, 33 por correo electrónico, por correo físico, ¿cierto? Y 17 por entrevista por pacientes. Mientras que en el caso de los controles fueron por 2 entrevistadores no médicos, lo cual puede haber una alteración metodológica, al igual que los dos sesgos que ya vamos a analizar. Aquí se observa la tabla donde se determinan los varones con cáncer de pulmón versus los varones sin la enfermedad, y se observa que efectivamente existe un mayor riesgo de cáncer pulmonar, sobre todo en aquellos pacientes que consuman un tabaco excesivo, más de 16 o más de 35 cigarrillos al día. En cuanto a las preguntas, ¿qué tipo de estudio es este? Básicamente un estudio caso control, ¿cierto? Seleccionamos los casos, que en este caso eran los pacientes con cáncer pulmonar, y los controles, que son aquellos sin cáncer, y se les pregunta acerca de sus hábitos, ya teniendo entonces la enfermedad diagnosticada. ¿Por qué se ajustan los datos por edad? Siempre se tienen que ajustar, básicamente porque nos va a permitir que esta variable deje de ser confusora o deje de modificar el efecto final. ¿Y qué significa que exista asociación? Básicamente que estos atributos pueden coexistir en el mismo individuo sin efecto del azar. En este caso es mucho más frecuente encontrar una historia de tabaquismo activo en un paciente con cáncer pulmonar que en un control. Ahora, con base a estos datos, uno puede asegurar de que existe asociación. A pesar de que los números indican que existe asociación, existen varios sesgos en este estudio que hacen solicitar nuevos estudios con mejores metodologías para apoyar esta asociación. ¿Qué defectos podemos enumerar? Varios, ¿cierto? Pero por un lado, el grupo control es absolutamente diferente al grupo caso, ¿cierto? Tenemos por un lado que se seleccionaron en centros distintos, lo cual puede hacer que los factores de riesgo asociados a cáncer pulmonar también sean diferentes entre ambas poblaciones. También el número de género era diferente, era mucho mayor en hombres que en mujeres. Existe también sesgos metodológicos. Por un lado, existían diferencias en cuanto a quién realizaba la entrevista. En uno era el médico el autor, en la gran mayoría, en el otro eran entrevistadores no médicos, y todos estos entrevistadores conocían el diagnóstico. Sería de utilidad también tener el odds ratio, intervalo de confianza, en estos pacientes. Ahora, aquí se muestra una tabla donde se evalúa a aquellos pacientes que fueron entrevistados por investigadores no médicos, a 100 pacientes con cáncer pulmonar y 186 casos con otras enfermedades sin diagnóstico del paciente. Y aquí nosotros vemos que efectivamente nuevamente muestra que existe una relación entre el tabaquismo excesivo y el cáncer pulmonar en comparación entonces con aquellos sin cáncer. Obviamente entonces que este pequeño estudio evita entonces esta variabilidad de entrevistadores entre casos y controles, por lo tanto nos va a potenciar finalmente entonces la asociación. Ese es el primer estudio. El segundo estudio es el estudio de Dolly Hill,
que nuevamente es un caso control en el cual se seleccionan los casos que van a ser los cánceres de pulmón, y existen dos controles, aquellos con otros cánceres, que va a ser cáncer gástrico y colónico, y 709 sin cáncer. Estos se seleccionaron en 20 hospitales de Londres, y en el caso de los cánceres pulmonares, 489 fueron confirmados histológicamente, pero 220 fueron realizados por otros criterios, especialmente clínicos, lo cual nuevamente habla de un sesgo en este caso, básicamente porque puede que no tengan un diagnóstico, como lo vamos a ver. Analizando esta configuración inicial, ¿cierto? Los casos tenían mayor proporción de clases de trabajadores semicualificados y no calificados, aun cuando esta diferencia no fue estadísticamente significativa, y había una mayor proporción de residentes en áreas rurales y en pequeños poblados cerca de Londres, cuya diferencia sí fue significativa versus los controles. En cuanto a las preguntas, ¿por qué es necesario conocer los criterios utilizados para el diagnóstico de cáncer pulmonar? Porque así nos vamos a poder asegurar de que los casos sean realmente cáncer pulmonar y no otras condiciones que pueden alterar entonces el estudio. ¿Cómo podría afectar los resultados de la inclusión de un gran número de pacientes sin cáncer pulmonar en el grupo de cáncer? Obviamente que podría disminuir la asociación entre el tabaquismo y el cáncer pulmonar, entendiendo que estos pacientes sin cáncer debiesen tener, teoría, ¿cierto?, una menor frecuencia de utilización de tabaco. ¿Por qué se reportaron los datos de clase social y sitio de residencia? Básicamente para saber si los casos y controles eran comparables, porque nuevamente se ha visto que entre menor nivel socioeconómico aumenta un poco más el tabaquismo. En cuanto a los casos y los controles, en cuanto a sus resultados principalmente, vemos que los casos, 0.3% de los varones con cáncer eran no fumadores, mientras que 4.2% de los controles varones eran no fumadores. Esta diferencia fue estadísticamente significativa. 31.7% de las mujeres con cáncer pulmonar fueron no fumadores y 53% de los controles fueron no fumadores, también nuevamente estadísticamente significativa. Y los varones con cáncer pulmonar, 26% al menos estaban fumando 25 cigarrillos al día el día previo a su enfermedad, versus el 4% de los varones controles, lo cual también fue estadísticamente significativo. Ahora, la historia de uso de tabaco en los otros cánceres, ¿cierto?, de estómago, colon y recto fue similar al de los controles sin cáncer. En este sentido, ¿qué significa estadísticamente significativo? Significa que las diferencias observadas no pueden ser atribuidas a variación por el azar, mientras que cómo la diferencia del lugar de residencia entre los casos y controles pueden afectar. Nuevamente entonces, el riesgo puede ser diferente entre una población y otra, por lo mismo es súper importante tener homogeneizado ambos grupos. Ahora, dijimos que 220 pacientes que fueron incluidos en los casos fueron diagnosticados con otras técnicas aparte de la histología, que es el gold standard. En ese sentido, se detectó posteriormente que 209 casos estaban erróneamente clasificados. De hecho, ellos fueron entonces mal clasificados por entrar solamente a una broncoscopía. En ese sentido, los hábitos de tabaquismo significativamente eran diferentes a la de los casos. ¿Y cómo afecta acerca de esto? Obviamente entonces que este tenga un sesgo de clasificación importante hace de que tiende a disminuir la asociación real entre tabaquismo y cáncer de pulmón. El tercer estudio fue el estudio por Levin, Goldstein y Gerhardt, que utilizaron registro de un hospital oncológico estatal de Buffalo en Nueva York, Estados Unidos, desde 1938. En este caso, entonces, estos registros, ¿cierto?, fueron utilizados con el fin de determinar entonces el cáncer pulmonar, que fueron 236 casos con 66% de consumo de tabaco, otros tipos de cánceres solamente un 48%, enfermedad pulmonar 53%, y otras enfermedades no tumorales un 44%.
Ahora, no hubo diferencias estadísticamente significativas entre el uso de cigarrillos y pipas. Ahora, ¿cómo se llama este estudio y qué ventaja tiene sobre los dos anteriores? Este es un estudio caso control todavía, pero se obtiene de una cohorte existente con anterioridad. Por lo tanto, esta cohorte histórica, entonces, que fueron formadas por todos los sujetos que ingresaron al hospital. Como la historia de tabaco se obtenía rutinariamente, entonces, en todos los ingresos del hospital, antes del diagnóstico, se sabe entonces de que la gran ventaja es que no tiene sesgo por parte del entrevistador. Ahora, existieron bastantes críticas. Hasta 1964, que básicamente hasta este momento de los estudios, existían 29 estudios casos control y 7 estudios de cohorte. Y en este sentido existían varias críticas. Por un lado, los estudios eran limitados a pacientes con cáncer pulmonar que, como ya sabemos, o como vimos, perdón, eran hospitalizados y pueden no representar obviamente a todos los pacientes con la enfermedad y por ello estar sesgados. Además, la selección de los controles hospitalarios pueden también ser sesgadas, pues los controles, pueden no ser representativos respecto a sus hábitos de fumar de la población de la que provienen los pacientes con cáncer pulmonar. Además, la historia de hábito de tabaquismo pueden ser imprecisas, no se consideran muchas otras variables diferentes al hábito de fumar, y nuevamente los estudios no dan información sobre los riesgos de desarrollar cáncer del pulmón entre fumadores y no fumadores. Ahora, ¿por qué existían entonces en ese tiempo solamente 7 estudios de cohorte y 29 casos controles? Básicamente porque los estudios de cohortes tienden a ser mucho más grandes y más costosos y toman más tiempo que los casos controles, especialmente en una población que tiene una baja incidencia de cáncer pulmonar. Por lo mismo, entonces, en ese sentido, el estudio de cohorte es mucho más fuerte para demostrar la asociación, y en el estudio de cohorte se pueden controlar mejor los sesgos de clasificación. Como es un resultado raro, la cohorte suele ser muy grande y su seguimiento muy largo, con el consiguiente costo y dificultad. El sesgo de pérdida de seguimiento es muy grande. Y el caso control es mucho más eficiente en resultados más infrecuentes, ya que parte desde el resultado, y el odds ratio es una estadística de riesgo débil y está sujeta a importantes sesgos de clasificación, donde la relación temporal no siempre es clara. Eso es como más que nada el resumen de lo que hemos visto hasta el momento, ¿cierto? De los estudios casos controles. Ahora partimos con el estudio de cohorte. Este es el estudio número 4, en el caso de Dolly Hill, que enviaron cuestionarios sobre el hábito de fumar a todos los 59.600 médicos del Reino Unido en octubre de 1951. Se recibieron 40.701 respuestas analizables, 34.000 varones y 6.000 mujeres. Todos estos médicos fueron seguidos por 4 años y 5 meses revisando los registros de muerte. Y en caso de muerte por cáncer pulmonar se obtuvo confirmaciones escribiendo al médico tratante o por contacto al hospital al que el paciente había sido remitido. Bueno, y estos son los resultados que lo vamos a ver posteriormente. Además, aquí observamos entonces de que existieron 84 muertes por cáncer de pulmón, donde solamente uno fue no fumador, donde obviamente que a mayor consumo de tabaco mayor era el riesgo. Disculpen, otro cáncer entonces también, lo mismo 220, enfermedades pulmonares y coronarias también, y otras causas. Y como observamos entonces, de todas formas, a pesar de que existe un alto riesgo, sobre todo entonces en cuanto al consumo entonces de tabaco, observamos que la diferencia principalmente se encuentra acá, ¿cierto? En el caso del cáncer de pulmón. Bueno, y otras enfermedades además. En ese sentido, ¿cuáles son las ventajas de incluir médicos en este estudio? Obviamente que los médicos tienen varias ventajas, ¿cierto? Por un lado, constituye un grupo homogéneo, sobre todo en el estrato socioeconómico, y además son fáciles de seguir, y se espera que tengan un diagnóstico un poquito más exacto. ¿Y qué significan que los datos para las diferentes cantidades de consumo de tabaco? Como ya hemos visto y como ya había comentado, existe entonces un aumento en el riesgo de tener cáncer pulmonar a mayor consumo diario de tabaco, y por lo mismo
existe una gradiente de dosis respuesta, lo que aumenta obviamente la credibilidad de la asociación. El quinto estudio es el estudio por Hammond y Horn, que nuevamente es un cohorte entre comillas prospectivo desde 1952 por la Sociedad Americana del Cáncer, con 44 meses de seguimiento. En estos casos existían 22.000 voluntarios y por cada voluntario se les solicitó que evaluaran a 10 hombres entre 50 y 69 años que los conocieran bien y que pudieran dar fe acerca de sus hábitos tabáquicos. Se excluían aquellos enfermos y con cáncer. Posteriormente su seguimiento se veía si estaba vivo, muerto o desconocido, y si es que estaba muerto se obtenía el certificado de defunción. Si el diagnóstico era cáncer, se obtenía información desde registros médicos de cáncer u hospital propiamente tal. En total fueron 394 condados de 9 estados de Estados Unidos quienes participaron. Nuevamente, ¿qué tipo de estudio es este? Es un estudio de corte transversal, de corte prospectiva. ¿Es la muestra representativa de la población? Obviamente que no, porque por un lado se limitó a hombres caucásicos de las clases socioeconómicas medias altas, se excluyeron a aquellos pacientes enfermos y se limitó solamente a 9 estados del país en particular. Es necesario para el estudio, el objetivo del estudio, que la muestra sea representativa de la población. ¿Y qué es lo esencial? Obviamente que depende del estudio. En este estudio no se requiere que sea representativa. Aquí el punto esencial es que los dos grupos de comparación sean comparables en otras características diferentes al hábito de fumar. Entonces, en cuanto a los resultados, se observa entonces que el número de muertes y la tasa de mortalidad estandarizadas por edad por cáncer pulmonar luego de 44 meses de seguimiento. Entonces se observa entonces que la tasa de mortalidad es mucho mayor mientras más es el consumo habitual, sobre todo de cigarrillos entonces, versus entonces la tasa de mortalidad de pacientes entonces sin tanto hábito tabáquico, sin hábito tabáquico. Nuevamente acá se observa la tasa de mortalidad dependiendo del consumo diario. A mayor consumo diario, mayor es la tasa de mortalidad. Y en aquellos casos de cáncer broncogénico propiamente tales, excluyendo los adenocarcinomas, se observa entonces de que cuando uno lo deja entonces o suspende el tabaco, disminuye la tasa de mortalidad en comparación con aquellos que aún mantienen el hábito tabáquico. ¿Cómo afectan estos datos sus juicios sobre la validez de asociación entre fumar y cáncer de pulmón? Los datos entonces muestran que existe una asociación válida entre fumar y cáncer de pulmón, sobre todo entonces por los estudios que hemos visto, en el cual existe una gradiente dosis-respuesta y existe un riesgo mucho mayor en aquellos pacientes que fuman. En el estudio número 6, este es un estudio de cohorte nuevamente prospectiva que se realizó en el periodo de julio de 1954 y diciembre del 56, estudio hecho por Dorn, donde en la primera mitad del 54 se envió un cuestionario a aquellos pacientes poseedores de una póliza de seguro, que eran aquellos que pertenecieron a las Fuerzas Armadas entre 1917 y 1940. En total fue respondida por 68% del total, 198.000 personas. Y en la segunda mitad se envió un nuevo cuestionario hasta alcanzar el 85% del total de los pacientes encuestados. En cuanto entonces a pacientes que se obtuvieron o se morían luego del seguimiento, ¿cierto? Se obtenía el certificado de defunción. Si es que este certificado de defunción indicaba que era cáncer, se establecía qué procedimientos fueron hechos para establecer la causa, y si es que era cáncer, qué tipo histológico era. Los resultados, con ellos se reclasificó la causa de la muerte en 6% de los decesos y se incluyeron otras condiciones como contributivas a la muerte de un 12%. Y en cuanto al método de diagnóstico, el 31% correspondía a autopsias, 47% a cirugías exploratorias
y 22% solamente historia y examen físico. Y aquí se observa entonces nuevamente lo mismo que hemos demostrado anteriormente. Se observa entonces la razón de las muertes observadas y esperadas, y observamos entonces que en el caso de cáncer de pulmón existe entonces una mayor proporción de las muertes observadas, sobre todo con el consumo de cigarrillos, en comparación con el resto de las enfermedades, a pesar de que hay algunas, por ejemplo, enfermedades respiratorias que también aumentan con cigarrillos. Entonces, ¿qué aporte hace este estudio? Básicamente enriquece la plausibilidad biológica del fenómeno al estudiar los riesgos asociados con las diversas maneras de fumar, y tiene buenas medidas de resultados y tiene toda la fortaleza de una cohorte concurrente. Ahora bien, esta es la tabla entonces del estudio de Dorn que analizamos en el estudio número 4, en el cual entonces se observa básicamente entonces el número de muertes entonces que fueron detectadas en comparación con el consumo del tabaco. Si nosotros hacemos una tabla de 2x2 entre cáncer pulmonar y fumadores y no fumadores, nos queda una cosa parecida a esta, donde los fumadores con cáncer pulmonar con fumadores, eran 83 casos, aquellas muertes por cáncer y no fumadores eran solamente 1. Otras causas de muerte entonces con tabaquismo fueron 28.000 y en aquellos no fumadores fueron de 5.800. En total 34.494 personas participaron. Si nosotros sacamos el riesgo relativo entonces de morir por cáncer pulmonar para fumadores de cigarrillos, nos queda una cosa parecida a esta, que es A más A más B partido en C más partido en C más D. Nos quedan 83 partido en 28.630 partido en 1 partido en 5.864, que nos da cercano a 17. Por lo que el consumo de tabaco confiere un riesgo de 17 veces mayor de contraer cáncer pulmonar, de morir por cáncer pulmonar, disculpen, que en pacientes no tabáquicos. ¿Concluiría usted que fumar produce cáncer? Claramente que sí. Porque por un lado, entonces tenemos varios argumentos que nos ayudan, ¿cierto?, para establecer causalidad. Por un lado, y lo más importante es que existe una relación temporal, ¿cierto?, entre cáncer pulmonar entonces entre tabaquismo y cáncer pulmonar. Por otro lado, tiene entonces un sentido biológico que también apoya nuevamente a la causalidad. Existe gradiente de dosis-respuesta, que ya lo hemos analizado varias veces, y además en todos los estudios muestran que el riesgo es mucho mayor, sobre entonces 10 de riesgo relativo entonces para fumadores versus no fumadores, además de la especificidad. En cerca de 9 de cada 10 casos de cáncer pulmonar se encuentra un fumador de cigarrillos. Todo esto nos ayuda a establecer entonces la causalidad, en este caso del tabaquismo con el cáncer. De ahí que se encuentra asociado causalmente. Muy importante entonces como conclusión, ¿cierto? Básicamente aquí hemos analizado varios estudios que nos demuestran entonces que por un lado, para hacer una buena investigación hay que tener una buena planificación metodológica con el fin de elaborar un grado de evidencia más potente. Observamos que existen estudios que lamentablemente tuvieron varios sesgos metodológicos, pero que a pesar de que ellos mostraban una asociación bien fuerte entre tabaco y cáncer pulmonar, que luego con estudios un poquito más depurados pudimos mejorar entonces esta asociación. En ese sentido, actualmente no cabe ninguna duda que la recomendación siempre va a ser que no se fume, por ningún motivo, básicamente porque no solamente afecta el pulmón propiamente tal y generando cáncer y enfermedades pulmonares, sino que también las otras alteraciones cardiovasculares y otras neoplasias en el tracto aerodigestivo superior que pueden estar asociados. Eso. Muchas gracias.